El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Quiero titular este mensaje: La disciplina de Dios. Y he visto cómo Dios nos muestra mediante la conciencia. La conciencia es el monitor moral que Dios se le colocó al hombre para discernir entre el bien y el mal. Entonces he podido ver cómo Dios nos muestra mediante la conciencia lo que es bueno y lo que es malo a sus ojos. Y quiero que aprendamos cómo Dios enseña a sus hijos a andar en obediencia a Él. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es el juez de toda la tierra, eso lo dijo Abraham. Pero Él como juez, su función es juzgar, pero Él fundamenta su juicio en la verdad y en su palabra. Y Dios como juez tiene que juzgar el mundo. Y el mundo será juzgado y condenado, dice Pablo. Entonces Dios como juez, lo primero que tenemos que entender, vamos al juicio de Dios a los inconversos. O sea, Dios juzga a los inconversos. Muchas veces parece que los impíos se escapan con sus pecados y más bien hasta como que prosperan en la vida. Mientras tanto, los hijos de Dios tienen muchas pruebas, muchas luchas y muchos problemas. En el Salmo 73, el salmista estaba quejándose a Dios sobre ese mismo asunto y él dijo en el Salmo 73, versículos 3 y 7, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 7 dice: logran con creces los antojos de su corazón. La idea de que el impío prosperaba le causaba a David mucho dolor, hasta que Dios le mostró lo que les pasaría a los impíos. Y la Biblia dice en el Salmo 73, versículo 18 y versículo 19, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en desolamientos los harás caer, como han caído asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. La verdad, amados, que surge aquí es que en el mundo venidero los impíos recibirán el juicio final por sus pecados. Ellos pueden prosperar en la vida, pero no pueden escapar del juicio de Dios. Un día, óigame bien, todos comparecerán ante el gran trono blanco, donde serán juzgados y también serán condenados por sus pecados. Allí serán abiertos los libros, dice la Biblia, y que serán juzgados conforme a las cosas que están escritas en ese libro. Y el que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no lo inventé yo. Ahora, si Dios juzga a los impíos, a los pecadores, ¿qué pasa con los hijos de Dios? A los hijos de Dios los disciplina. Óigame bien, Dios disciplina a sus hijos. Los hijos de Dios tienen un privilegio que los inconversos no tienen. ¿Y qué es disciplina entonces? Disciplina es educación, es formación, es la corrección que un padre da a su hijo. Un padre no disciplina a los hijos de los demás, pero presta un especial cuidado en la atención de la educación de sus propios hijos. Cuando un padre disciplina a su hijo, lo está preparando para ser un mejor ciudadano, para ser una persona recta y honesta, para que sea lo que él desea ser bajo los estándares
de la justicia, de los buenos principios. Un buen padre desea que su hijo sea obediente. Quiere que su hijo siempre diga la verdad y que sea un hombre honrado y honesto. Quiere que sea diligente y que sea cortés y considerado con las demás personas. Un buen padre comienza la educación de su hijo desde temprano, a edad muy temprana, y continúa su instrucción hasta que su hijo alcanza madurez y adultez. Día tras día es fiel en la educación a sus hijos y de una manera amorosa disciplina a sus hijos para hacerlos como Él quiere que sea. Ahora, ¿cómo Dios disciplina a sus hijos? Yo acabo de hablar acerca de cómo los padres de la tierra disciplinan a sus hijos. ¿Cómo lo sé yo? Pues yo tuve un padre en la tierra. Pero si trasladamos el tema al Padre del cielo, al Padre celestial, ¿cómo disciplinaría Dios a sus hijos? Pues veamos. Dios disciplina a sus hijos por medio de la enseñanza. Oiga bien, Dios es un buen padre, es el mejor padre que puede existir. Él es fiel y Él amorosamente disciplina a sus hijos para hacerlos como Él quiere que sean. Él instruye y enseña a sus hijos para que puedan honrar su nombre. El Señor da a sus hijos una promesa. Salmo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Mira cómo dice: sobre ti fijaré mis ojos. El creyente tiene la mirada exhaustiva, digamos profunda de Dios. Dios está siguiendo tus pensamientos, tus pasos. Sobre ti están fijados los ojos de Dios. La Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a todos aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces, Dios nos enseña mientras que estamos a solas con Él, estudiando su palabra. Nos enseña por medio de pastores y maestros de la Biblia. Nos enseña a través del ejemplo de hombres y de mujeres santos, hombres y mujeres piadosos. A lo largo de toda nuestra vida debemos estar aprendiendo continuamente acerca de Dios, de su palabra y de sus caminos. Entonces, Dios disciplina también a sus hijos por medio de las circunstancias. Dios usa nuestras circunstancias para disciplinarnos y para hacernos como Él quiere que seamos. La historia de Jacob en el Antiguo Testamento es un ejemplo de cómo Dios usa las circunstancias para disciplinar a sus hijos. Jacob no tenía muy buen carácter. Jacob no tenía muy buenos principios ni un fundamento moral dentro de él. Era no solo muy astuto y listo, era además codicioso y era fraudulento. Siempre estaba tratando de sacarle provecho a los demás. Jacob defraudó a su hermano mayor quitándole la primogenitura. Engañó a su padre para quedarse con la bendición de su hermano Esaú. En realidad, él logró aprovecharse de casi todas las personas que tenía a su alrededor y con quienes él tenía contacto. Dios sabía cómo era Jacob. Jacob no engañó nunca a Dios, nunca lo sorprendió y estaba tratando Dios con él. Lo envió a trabajar con su tío Labán, quien era igual de engañador e inclusive peor que él. Porque muchas veces Dios nos disciplina. Cuando somos mentirosos nos pone gente que nos dice más mentira que la que nosotros podemos decir. Lo que el hombre siempre recoge. Entonces Jacob se enamoró de la hija de Labán, Raquel, y quiso casarse con ella, pero Labán le pidió 7 años de trabajo por ella. Y Jacob, él accedió a ese negocio
digámoslo así, gustosamente, porque amaba a esa mujer. Y la Biblia dice en Génesis 29, versículo 20, que sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y mira lo que dice, y le parecieron como pocos días, porque él amaba. Entonces, cuando se cumplieron los 7 años, Jacob pidió casarse con su novia y Labán preparó una tremenda fiesta de bodas. Entonces, cuando terminó la fiesta, Jacob descubrió que había sido engañado por su tío suegro. Labán había sustituido a Raquel por Lea, su hija mayor. Ahora, ¿por qué esto? Porque Jacob también sustituyó a Esaú para recibir la bendición que no le correspondía. Si tú engañas, te van a engañar. Si tú traicionas, te van a traicionar. Si tú golpeas, te van a golpear. Entonces, Jacob se había casado con la chica equivocada, con la chica por la que no había trabajado y de la que no se había enamorado. Tuvo que trabajar otros 7 años más por Raquel. Le salió el doble. Porque eso se llama la retribución. Dice la Biblia que el ladrón pagará el doble. Este era un ladrón y Dios le estaba cobrando el doble por sus cosas que había hecho. A Dios nos perdona, pero no nos deja sin castigo, ni sin disciplina. Durante 20 años, Jacob fue engañado por su tío. Durante esos 20 años, Labán cambió su sueldo 10 veces. Y al fin Jacob dejó la tierra de Harán para volver a su hogar, a la tierra de Canaán. Durante el viaje, dice la Biblia que Raquel le da a luz un hijo y se enfermó y murió. Entonces, Jacob, vamos a decirlo, Jacob había engañado a otros y él mismo fue engañado. Más tarde, el hijo favorito de Jacob, José, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos que tenían celo de él. Entonces, estos hermanos engañaron a su padre haciéndole creer que José había sido despedazado por una bestia, por una fiera, por un oso, algo así. Jacob creyó la mentira y lamentó la muerte de José por muchos años, ¿sabe? Muchos años. Esa verdad estuvo oculta. Y Jacob había engañado a otros y él mismo fue engañado incluso por sus propios hijos. Se enfrentó con una dificultad tras otra, porque la desobediencia trae problemas. Hay gente que dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Si hay puertas abiertas, el enemigo va a entrar. En una ocasión, exclamó, contra mí son todas estas cosas, dijo Jacob. Sin embargo, la realidad era que Dios estaba utilizando todas estas circunstancias para el bien de Jacob. A través de la disciplina y el castigo, Dios estaba produciendo un cambio en el carácter de Jacob y estaba ya en camino de convertirse en Israel, en el hombre de la promesa. Al final, vemos a un Jacob diferente. Aquel que había comenzado como un astuto engañador, un timador, ahora era Israel, un príncipe con Dios significa. Era manso, era humilde de corazón y maduro, había madurado en la disciplina. Un hombre que andaba con Dios ahora. A un faraón, el rey más grande de la tierra en aquel tiempo, reconoció a Jacob como un hombre de Dios. Lea la Biblia. Faraón se inclinó inclusive ante Jacob. Estoy hablando del emperador, valga la redundancia, de la primera potencia y del primer imperio que hubo en la historia de Egipto. Dice que Faraón se inclinó ante Jacob para recibir la bendición de Jacob. Pero sin el proceso no podemos bendecir. Sin el proceso, sin la disciplina de Dios que nos cambie, que nos limpie, no tenemos autoridad moral para declarar bendición sobre nadie. Nosotros ahora mismo tenemos mucho de Jacob en nosotros.
Cada uno de nosotros lleva en sí mismo mucha de la naturaleza de Jacob. Somos egoístas, buscamos lo nuestro, sabemos ser astutos y engañadores para lograr lo que deseamos. Por eso Dios tiene que disciplinarnos. ¿Cómo nos disciplina Dios? Él nos disciplina por medio de nuestras circunstancias. Dios prepara toda clase de sucesos para enseñarnos lo que Él quiere que aprendamos. Todas las cosas que le suceden a un hijo de Dios no son por casualidad, están ordenadas por Dios o son permitidas por Dios y juntas están obrando para nuestro propio provecho, para nuestro bien. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas de las cosas que nos ocurren no parecen buenas en sí mismas. La vemos como algo dañino, algo que nos estorba y nos incomoda. Pero por el contrario, pueden ser dolorosas, porque no las esperamos y muchas veces son amargas para nosotros. Pero la palabra de Dios dice que podemos saber que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Lo segundo, Dios nos corrige por medio del castigo. Si no hacemos caso de su enseñanza ni de su disciplina, entonces Dios tiene que castigarnos. El castigo es como una palmada de Dios. Es una forma de disciplina. Dios nos corrige cuando somos desobedientes. El castigo de Dios no es lo mismo que el juicio de Dios. Oiga bien, una cosa es el castigo de Dios y otra cosa es el juicio de Dios. El objetivo del juicio es hacer que una persona sufra por haber actuado mal, mientras que el objetivo del castigo y de la disciplina es ayudar a alguien a ser una mejor persona. Dios disciplinó a Moisés en el desierto y dice la Biblia que se convirtió Moisés en el hombre más manso y humilde de sobre toda la tierra. Hay otra diferencia. El juicio no involucra amor, sino justicia, mientras que el castigo sí. Mientras que la disciplina sí involucra el amor. Cuando tú disciplinas a tu hijo no es porque lo odias, es porque lo amas. Y el amor es correctivo, disciplina. Un padre muestra su amor por su hijo castigándole. Y la Biblia dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué significa el castigo de Dios? Cuando Dios tiene que castigarnos, podemos sentir lástima por nosotros mismos y preguntar, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? Podemos mirar a nuestro alrededor y ver a otros que han hecho lo mismo que nosotros y sin embargo no están atravesando por el mismo problema, por la misma circunstancia que sufrimos nosotros. Nos preguntamos, entonces, ¿por qué? Podemos pensar incluso que Dios no nos ama, o que está enojado con nosotros, o que la cogió con nosotros. Nosotros sí somos el patito feo de Dios. Pero estas son conclusiones equivocadas. Son la voz de un alma en decadencia que está hablando. Un alma que está rebelada contra la palabra de Dios. Un alma como el alma de Adán que se escondió tras un arbusto. Un alma como aquel que huye de la voz de Dios, de la disciplina. Entonces, veamos ahora el verdadero significado del castigo de Dios. Primero, el castigo es prueba de que somos hijos de Dios. Lo primero que debemos ver acerca del castigo es que es prueba de que somos hijos de Dios. Dios no disciplina a los inconversos. Él corrige solo a sus propios hijos.
Te preguntas, ¿por qué la gente inconversa, la gente que no camina con Dios, hace mal y aparentemente le va muy bien? En cambio, cuando un hijo de Dios hace lo malo, recibe una corrección. La razón es simplemente esta: los inconversos no son hijos de Dios. Dios solo disciplina a sus propios hijos. Los inconversos serán castigados por sus pecados en la vida venidera, en el juicio final. Pero Dios corrige a sus hijos en esta vida. Y si Dios te corrige, eso prueba simplemente que tú eres hijo de Dios. La Biblia dice en Hebreos 12, 7 y 8, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una persona que rechaza el castigo y la disciplina de Dios no es un hijo de Dios, es un bastardo. Eso lo dice la Biblia, no yo. Lo segundo, el castigo es prueba de que Dios nos ama. La segunda cosa que debemos ver acerca de la corrección es que es prueba de que Dios nos ama. Dios no nos corrige porque no nos quiere o porque está enojado con nosotros. Nos corrige porque nos ama. La Biblia dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando nos demos cuenta de que las pruebas y los problemas vienen de nuestro Padre Celestial y vienen por Él, y porque la razón de ello es porque nos ama, entonces toda nuestra actitud hacia las pruebas va a cambiar. El salmista dijo en el Salmo 94, versículo 12, dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Cómo debemos recibir entonces la corrección de Dios? Dios nos dice en su palabra cómo debemos recibir su corrección. La Biblia dice en Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. En este versículo, Dios nos dice que hay dos reacciones cuando Él nos disciplina. No debemos menospreciar la corrección del Señor. El uso de la palabra menospreciar en este versículo significa no darle la debida importancia. La Biblia nos amonesta a que no recibamos a la ligera la corrección del Señor. Si Dios nos corrige, debemos tomarlo seriamente, buscando aprender la lección que Él desea enseñarnos. Desgraciadamente, muchos cristianos pasan años sin aprender lo que Dios quiere enseñarles. ¿Por qué? Porque o no se dan cuenta de que Dios los está corrigiendo o no lo toman en serio. Nuestro Padre Celestial está educando a sus hijos conscientemente, correctamente y constantemente. Sin embargo, muchos cristianos no perciben la mano de Dios en lo que les sucede. Acuérdense, dice la Biblia, Nehemías habló de cómo la benevolente mano de Dios estaba con él. Cómo José le dijo a sus hermanos: ustedes quisieron destruirme, pero detrás de esto estaba el propósito de Dios, y lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo volvió para bien. Él entendió esto. Piensa mucha gente que todo lo que les pasa es solo por casualidad, y no se dan cuenta de que Dios está obrando a través de esas circunstancias. No se les ocurre a ellos que Dios está usando estas circunstancias para enseñarles su camino.
de verdad es triste y es trágico cuando un cristiano no percibe la mano de Dios en las circunstancias. Y es trágico menospreciar o tratar a la ligera la corrección de Dios. Los que conocen el testimonio que yo conté cuando me dio el infarto, que mi corazón se parte y yo moribundo en una camilla de un hospital, en emergencia de un hospital. Dios me levantó de allí, pero yo conocí a Dios más en ese momento de ese infarto. Dios levantó de esa camilla a un hombre íntegro, un hombre temeroso, cuidadoso de lo que hace, de lo que dice. Y yo le dije a mi esposa y a mucha gente, amiga mía, que lo mejor que me ha sucedido en mi vida después de Dios es el infarto. Porque a través de ese infarto yo pude reconocer que mi vida yo no la manejo ni la gerencio. Dios decide cuándo me apaga la lámpara de mi vida. Y Dios me encendió y me entregó un tiempo más de vida. Y quiero dedicárselo a Dios en obediencia, en temor. Y por eso cada oportunidad que tenga para hablarle a la gente de Dios, lo voy a hablar. Se lo voy a decir que Dios es bueno y nos corrige. Por lo tanto, una de las primeras actitudes que debe aprender un hijo de Dios es la de tomar en serio la corrección del Señor. Desde luego, no estamos diciendo que cada enfermedad o cada accidente es corrección de Dios. Pero deberíamos prestar una atención cuidadosa a nuestras circunstancias. Cuando algo ocurre, nuestra primera pregunta debe ser: ¿qué significa esto? El Señor está tratando de enseñarme algo. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Hay algo en mí que no te agrada, que no sea agradable a ti? Debemos tomar en serio la corrección del Señor, o esta podría pasar de largo sin beneficiarnos, ¿sabe? No debemos desmayar cuando Dios nos reprende. En este versículo, la palabra desmayar significa descorazonarse, desanimarse demasiado. La Biblia nos dice aquí que cuando Dios nos reprende o castiga, no debemos sentirnos derrotados, no debemos sentirnos afligidos, derrotados, descorazonados. Debemos actuar distinto. Tampoco debemos tomarlo a la ligera. Cuando Dios está corrigiéndonos, podemos llegar a desalentarnos tanto que nos sentimos tentados a darnos por vencidos. Tal vez lleguemos a pensar que nos es imposible vivir la vida cristiana. Pero Dios nos dice que no desmayemos, que nos esforcemos y seamos valientes. Quiere que nosotros sepamos que su corrección es debido a su amor hacia nosotros y porque desea lo mejor para nosotros. La Biblia habla del fruto apacible de justicia. Que Dios nos capacite para ver que las pruebas, que las experiencias y las correcciones que Él manda son para nuestro mayor bien. No hay nada agradable en ser corregido, hermanos. En ser disciplinado a nadie le agrada. Pero si lo aceptamos en la forma correcta, producirá frutos preciosos en nuestra vida. La Biblia dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿En quiénes produce la corrección el fruto apacible de justicia? Oiga esto, lo produce en los que en ella han sido ejercitados.
aquellos que son sumisos a la corrección y que aceptan con respeto la corrección y la disciplina de Dios. Bendito sea Dios. David conoció lo que era tener sobre él la mano correctora de Dios. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. David conoció también lo que era someterse a Dios. Él no acusó a Dios de tratarlo injustamente, ni guardó resentimiento contra Dios. En cambio, él agradeció a Dios por su fidelidad. Y lo dijo David en el Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Mire cómo dice, me afligiste. Esta es la forma en que debemos recibir las correcciones de Dios. Debemos decirle que Él es completamente justo en lo que hace. Debemos estarle agradecidos y aprender la lección que nos está enseñando. Y además debemos darnos cuenta de que Dios usará nuestras experiencias para ayudar a otros que vienen después de nosotros. La Biblia dice en Hebreos 12, 12 y 13, por lo cual levantad la mano caída y vuestras rodillas paralizadas y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué significa esto? Significa que no vivimos para nosotros mismos. Nosotros influimos en los demás. Otros siguen nuestros ejemplos. Si somos desobedientes, hacemos una senda torcida y ayudamos a que otros se desvíen igual que nosotros. Pero si andamos en obediencia al Señor, vamos a dejar una senda recta que otros puedan seguir. Así que la disciplina es una cosa y el juicio de Dios es otra. Había una mujer en Francia para los tiempos de Napoleón Bonaparte. Su hijo había cometido un delito y estaba en la cárcel y lo iban a condenar a muerte, lo iban a decapitar. Y su madre, la madre del muchacho que delinquió, logró pedir audiencia con Napoleón Bonaparte. Y cuando llega donde Bonaparte y le plantea el caso, Bonaparte mandó a buscar la información judicial acerca del muchacho y su condición. Y cuando Napoleón Bonaparte lee, dice: señora, pero es que su hijo hizo esto, hizo aquello, infringió esta ley, infringió esta otra ley, hay que matarlo. La señora le dice: su majestad, yo no vine a pedirle justicia, vine a pedirle misericordia. La justicia está fundamentada en la ley, la misericordia en el amor y en la gracia de Dios. Así que tú que me estás oyendo, tú que estás ahora, no le atribuyas lo que está sucediendo a la casualidad. O que le está sucediendo al otro tiene que sucederte a ti. Muchas cosas están sucediendo porque Dios nos está enseñando. Venezuela está como está ahora, no por casualidad. Es porque Dios está enseñando a esta nación. Fíjense cómo han venido juicios, han venido terremotos. Nosotros hemos recibido disciplina de Dios. Y ojalá que el juicio de Dios no venga a esta nación. Pero la iglesia y Venezuela tiene que aprender la disciplina de Dios. Hoy en día el venezolano no es el mismo de hace 20 años. Ha aprendido una lección y me duele que hay pocos que han entendido esto. No han visto la mano de Dios en estas circunstancias. Y los creyentes de hoy tienen más fe que hace 20 años atrás. Porque ahora comer es un acto de fe. Tener las cosas necesarias es producto de la gracia de Dios. Hay quienes se lo atribuyen a otras personas. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hay gente que están sufriendo, pero están sufriendo la consecuencia de sus propios actos, de sus propias desobediencias. Una persona se come la luz
del semáforo y viene y choca o atropella a alguien, está preso o está lisiado, no puede decir que fue Dios. Es el resultado de su mala decisión de no haber respetado una ley, de no haber respetado. Una persona viene y se acuesta con otra persona y esa persona está infectada de SIDA y hoy en día es un portador del SIDA y está muriendo. No puede decirle, echarle la culpa a Dios. Es el resultado de su propia concupiscencia. Pablo lo dijo, que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con impiedad la verdad de Dios. Así que mi consejo es, hazte un examen introspectivo, hazte un sondeo muy espiritual, analiza tus actos, que son los que producen consecuencias. Ve cómo estás actuando, tu vida como creyente. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso lo dice la Biblia. Ese es el premio de Dios por la obediencia. Vea, Deuteronomio 28 habla de las bendiciones por la obediencia, pero también habla de las maldiciones por la desobediencia. Dios es Dios. Dios es un Dios justo. Y si Dios te está disciplinando, es para hacerte un mejor vaso, para prepararte para servir el vino nuevo para esta generación que no conoce al Dios verdadero. Vamos a orar. Quiero orar por todos aquellos que están en situaciones de crisis, de problemas. Quiero orar por los que están enfermos. Quiero orar por los que están en las cárceles. Quiero orar por el que está con las manos en la cabeza. Aquel que pasa más tiempo con las manos en la cabeza que con las manos alzadas al templo, al trono de Dios. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti, para que Dios te bendiga, para que Dios ilumine tu mente y te enseñe, te guíe a la raíz de la situación. Cuando el pueblo de Israel, que había vencido a Jericó con las murallas altas, fue a pelear contra Jai, que no tenía muralla, fueron derrotados. Huyeron derrotados. Cayeron 36 hombres de Israel muertos. Y Josué se arrodilló y se postró a llorar. Señor, ¿por qué nos hiciste esto, Jehová? Dios le dijo, es que en Israel metieron anatema. Es que hay un anatema oculto en una de las tiendas de los príncipes de Israel. Entonces, cuando sacaron el anatema, cuando fueron donde Acán, y Acán reveló el pecado que se había cometido, desobedeció la orden de Dios y de Josué, sacaron el anatema, pero él murió por ese pecado. Y no solo él, sus hijos, los hijos de sus hijos, todos murieron, porque por nuestra torpeza, no solamente nosotros podemos sufrir la consecuencia, sino también nuestros hijos. Ese es el problema. Y dice que murió apedreado y después lo quemaron y levantaron un monumento de piedra sobre él. Ese es un monumento, un recordatorio, es un memorial que nos alerta, que nos instruye de que bajo ese piedrero yacen los que se rebelan contra Dios, los que no respetan la voz de Dios, los que no respetan su cuerpo, los que no respetan su lengua, su boca, sus ojos. Y Dios quiere hablarle a los jóvenes, quiere hablarle a los hijos, quiere hablarle a los padres. Hoy le está hablando a las madres, le está hablando a las esposas, a los esposos. Esto es, Venezuela está en desobediencia, no obedece a Dios. Venezuela está en disciplina, pero Dios está levantando una mejor nación. Yo lo creo, que vamos camino de ser los Jacob de Latinoamérica a convertirnos en los Israeles. Los que pelearon con Dios, los que pelearon con el ángel, pero trajeron la consecuencia, tienen en su cuerpo la marca de la batalla, pero en las manos tienen la bandera de la victoria.
Eso es lo que yo quiero decirte hoy. Pide perdón a Dios. Pide perdón a tu padre, a tu madre. Pide perdón a tu esposo o a tu esposa. Padre que me oyes, es el tiempo de que te corrijas y reconozcas. Y si tienes que pedir perdón a tus hijos, hazlo. Este es el día de la reconciliación. Este es el día en el cual Dios nos ha enseñado que la disciplina es para hacernos mejor persona. Hacernos mejor persona. Así que voy a orar. Padre, Dios Todopoderoso, tu palabra dice: bienaventurado el varón a quien Dios corrige. Tu palabra dice que no debemos despreciar la corrección del Omnipotente. Tú eres el Olam, el Eterno. Tú eres, Señor, el Dios que nos santifica. Tú eres el Dios que nos ordena nuestros pasos y nuestros caminos son derechos. Si tú enderezas nuestros pasos, nuestros caminos se enderezarán. Padre, te damos gracias por todas circunstancias, por la escasez, porque hemos podido ver en medio de la escasez la mano provisora de Dios. Gracias porque hay inseguridad, pero podemos ver que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Señor, gracias porque hay confusión y hay tinieblas, pero en medio de estas tinieblas podemos ver tu luz que resplandece. Jehová es mi luz y mi fortaleza. Señor, gracias, Padre mío, porque en este mundo y en este país hay muchos corriendo en diferentes direcciones. Nosotros correremos a ti, Jehová Dios de los ejércitos. Señor, gracias porque en este país unos confían en uno, otros confían en otro, mas nosotros de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Señor, gracias porque hay un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados, Señor. Gracias, Señor, porque caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Gracias, Señor, porque no estamos desnudos, no estamos desguarnecidos, porque estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Plaga no tocará nuestra morada. Señor, gracias. Yo te pido por los que están enfermos, los que están en enfermedades terminales, los que están en enfermedades diagnosticadas como incurables. Sana, Señor. Sana, Padre, por las llagas de Jesucristo. Pasa tus manos sobre todo aquel que está enfermo, aquel que sufre de cáncer, aquel que tiene metástasis, aquel que tiene enfermedad en los huesos, aquel que tiene la sangre infectada. Reprendo el SIDA, reprendo el PPH, reprendo el cáncer en el útero, Señor, en los ovarios, en los senos, el cáncer en el cerebro. Reprendemos los tumores malignos, reprendemos, Padre querido, las dolencias, la osteoporosis, Señor, la artritis, reprendemos el reumatismo, reprendemos, Padre, enfermedades pulmonares, reprendemos, Señor, enfermedad en el corazón, Padre mío, reprendo el mal de Chagas. Padre, por tu palabra, limpia los bronquios, sana los ojos, los oídos, sana, Dios mío, la tiroides, la amígdala. Sana, Dios del cielo, la próstata, el que sufre de la próstata, que tiene problemas prostáticos, que tiene la próstata endurecida, que tiene cáncer en la próstata. Si tú lo crees, recibe en el nombre de Jesús sanidad en tu cuerpo. Sana el hígado, toda grasa del hígado desaparece. Padre, sana el páncreas, reprendo la diabetes. Señor, sana, Dios mío, el colon, reprendo el cáncer en el colon, colon inflamado, sea quebrantada esa enfermedad, sana, Dios mío, por tus llagas benditas, Señor. La vesícula, sana la vesícula, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, extiendo esta bendición a los enfermos del hospital, en las clínicas, en los CDI, en los ambulatorios, Padre. El que está sufriendo, sana, Padre mío, mete tus manos gloriosas y levanta, Señor, en el nombre de Jesús. Mira el que está en la cárcel, el que me está oyendo. Sana su alma, sana su espíritu. Han entendido el valor de la libertad. Muchos han entendido el valor de la familia, de los pamas, Shaya.
Aquí, el valor de los hijos, el valor de los padres. Y hoy quieren estar más con los padres, hoy quieren estar más con los hijos, hoy quisieran empezar de nuevo para estar más cerca de sus hijos y de sus padres, de sus esposas y sus esposos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a todo aquel que recibió disciplina y lo entendió y la aceptó con respeto. Te bendigo, estés en las cárceles, estés en la calle, estés en el carro, estés donde estés,